¿Qué secretos esconden las catedrales más antiguas del mundo? ¿Son solo templos de fe o también bibliotecas silenciosas de conocimientos prohibidos? El misterio de las catedrales, atribuida a Fulcanelli, revela que detrás de cada gárgola, cada arco y cada vitral se esconde un lenguaje oculto. Una alquimia espiritual tallada en piedra. Fulcanelli es un nombre envuelto en misterio. Nadie sabe con certeza quién fue este autor, ni si realmente existió. Algunos dicen que fue un alquimista del siglo XX, otros que un grupo secreto bajo seudónimo. Lo cierto es que su obra ha fascinado a generaciones, conectando la arquitectura con la alquimia, el esoterismo y la simbología ancestral. Para narrar este misterio y facilitar su análisis de manera clara y ordenada, hemos dividido el libro El misterio de las catedrales de Fulcanelli en secciones temáticas principales. Aunque esta obra no está dividida en capítulos numerados en muchas de sus ediciones y su estructura es más bien fluida y profunda. Esta división ha sido especialmente creada para acompañar la escucha y ofrecer una guía que facilite la comprensión del mensaje oculto y los conceptos que el autor transmite. Gracias a esta organización, recorreremos paso a paso los momentos clave de esta obra fascinante, centrada en el simbolismo secreto de las catedrales góticas y la sabiduría ancestral que encierran. Esta estructura temática busca resaltar las ideas esenciales, los símbolos más importantes y la evolución del pensamiento alquímico y esotérico que Fulcanelli quiere compartir, enriqueciendo así tanto la experiencia auditiva como la reflexión que esta obra invita a despertar. 1. Introducción al misterio de las catedrales. En esta primera parte, Fulcanelli nos presenta a sí mismo como un alquimista misterioso, un guardián del saber antiguo que se oculta tras un seudónimo. Desde el principio, nos advierte que su obra no es un libro común, sino un viaje hacia lo oculto, hacia un lenguaje secreto que se encuentra escondido en los grandes templos góticos de Europa. Él dice que estas catedrales no son simples iglesias, sino libros de piedra escritos para aquellos que saben leer entre sus líneas. Esta afirmación nos prepara para un cambio radical en la forma de mirar la arquitectura, no como un mero arte o una expresión religiosa tradicional, sino como un mensaje cifrado. Un código hermético tallado en cada columna, en cada gárgola, en cada vitral. La piedra misma, afirma Fulcanelli, es un libro abierto para quien tiene ojos para ver y mente para comprender. Es un concepto que despierta la curiosidad y la reflexión sobre lo que habitualmente pasamos por alto. El autor sitúa esta revelación en un momento histórico clave, la Edad Media Europea, un periodo de profundas transformaciones espirituales y científicas. Lejos de la visión simplista que a veces se tiene, la época gótica es presentada como un tiempo en el que el saber esotérico floreció ocultamente, y donde la alquimia y la filosofía se entrelazaron con la construcción de estas majestuosas catedrales. Fulcanelli nos invita a comprender que, en plena oscuridad aparente, la luz verdadera se gestaba en el secreto de las piedras y los símbolos. Es importante notar que esta introducción no solo plantea un misterio, sino que abre una invitación directa al lector. Nos reta a mirar más allá de lo visible y a cuestionar lo que consideramos conocimiento común. No todo lo que brilla es oro, ni toda piedra es mera roca, advierte, sugiriendo que detrás de lo tangible hay una verdad más profunda, un saber ancestral preservado en la arquitectura sagrada. Este inicio del libro funciona como un umbral que prepara al oyente o lector para una experiencia que va más allá de lo físico, un aprendizaje que requiere sensibilidad y apertura. En este sentido, Fulcanelli no solo nos habla de edificios, sino que nos invita a iniciar un camino interior, un viaje de descubrimiento simbólico que nos permitirá entender la relación entre la materia y el espíritu, entre el arte y la ciencia antigua. Un dato interesante para quien se acerca a esta obra es que, aunque no existe una adaptación cinematográfica oficial del libro, documentales y videos han tratado de explorar el simbolismo de las catedrales góticas. Sin embargo, casi ninguno logra capturar la profundidad y el misterio que Fulcanelli transmite con sus palabras. Pues la riqueza de su mensaje está en la interpretación personal y en el conocimiento oculto que se revela solo a quien se acerca con paciencia y respeto. En resumen, esta primera sección es fundamental para comprender la esencia del libro. Las catedrales no son solo monumentos religiosos ni maravillas arquitectónicas, son verdaderos libros donde el arte, la alquimia y la filosofía se combinan para transmitir un mensaje oculto. El desafío que Fulcanelli plantea es que el lector se convierta en un buscador capaz de descifrar ese lenguaje en piedra, y que así desvele los misterios que han permanecido velados por siglos. 2. El lenguaje secreto de la piedra. En esta segunda parte del libro, Fulcanelli nos sumerge en la esencia misma del mensaje oculto que guardan las catedrales góticas, un lenguaje secreto, un código esotérico tallado en la piedra, que solo pueden comprender aquellos iniciados o estudiosos del simbolismo alquímico y hermético. El autor nos explica que cada escultura, cada relieve, cada símbolo que decora estos templos no es azar ni simple ornamentación. Al contrario,
Son señales codificadas que transmiten enseñanzas profundas, relacionadas con la alquimia, la filosofía y el proceso de transformación interior. Él dice que la piedra habla, pero solo a quien sabe escuchar, y esto nos invita a abrir los sentidos y la mente para descubrir esa voz silente, grabada en la materia. Fulcanelli detalla cómo, a través de símbolos cuidadosamente escogidos, desde animales míticos como el fénix o la serpiente, hasta figuras humanas o elementos naturales, se expresa un conocimiento ancestral. Estas imágenes funcionan como un idioma, un alfabeto de la piedra, que revela secretos sobre la creación, la vida, la muerte y la renovación. Más que palabras, son signos que operan a varios niveles, desde lo literal hasta lo espiritual. Por ejemplo, la serpiente, un símbolo recurrente, no es solo un motivo decorativo sino un emblema cargado de significado. Representa tanto el peligro como la sabiduría, la tentación y la renovación, pues como explica Fulcanelli, la serpiente que muda su piel es imagen del alma que se renueva. Así, nos muestra que la alquimia no es solo un arte de transformar metales, sino una metáfora de la transformación interior del ser humano. Este lenguaje secreto, señala Fulcanelli, fue construido deliberadamente para preservar el saber esotérico en tiempos donde la persecución y la ignorancia podían destruirlo. Las catedrales, entonces, se convierten en Biblias de piedra para iniciados, obras maestras que hablan con un doble código, a simple vista, un templo, para el sabio, un mapa del conocimiento sagrado. Un dato que resulta fascinante es cómo este lenguaje escapa a la lógica común y funciona en un plano simbólico que recuerda las tradiciones herméticas y gnósticas. Fulcanelli relaciona las imágenes con antiguos mitos, como el ciclo del fénix que muere en llamas para renacer, o el pelícano que alimenta a sus polluelos con su propia sangre, símbolos poderosos de sacrificio y renovación. Este modo de comunicación cifrada nos recuerda a otros sistemas simbólicos como los jeroglíficos egipcios o las runas nórdicas, donde cada figura es una llave para abrir puertas del conocimiento oculto. La diferencia, destaca el autor, es que aquí, esta sabiduría se encuentra inscrita en la arquitectura de la Europa medieval, en sus catedrales. Es importante entender que Fulcanelli no presenta estos símbolos como meros adornos, sino como testimonios de un saber profundo, un lenguaje en el que cada piedra es un verso, y cada figura un verso sagrado. Esta idea transforma la manera en que vemos el arte gótico, invitándonos a decodificar esos mensajes, no solo con la mente sino con el alma. Como reflexión, vale la pena notar cómo este enfoque del simbolismo invita a una mirada contemplativa en tiempos modernos, donde la rapidez y la superficialidad predominan. Fulcanelli nos recuerda que la verdadera comprensión requiere paciencia, dedicación y una disposición a ver más allá de lo evidente. Aunque no existe una representación audiovisual directa de este lenguaje secreto de la piedra según Fulcanelli, varios documentales sobre arte gótico y alquimia intentan acercarse a esta idea. Sin embargo, la profundidad y sutileza del mensaje original casi nunca se capta por completo, ya que su comprensión demanda un estudio detallado y una apertura espiritual que va más allá de lo visual. En resumen, esta parte del libro nos revela que las catedrales góticas son mucho más que construcciones monumentales, son mensajes cifrados, un idioma simbólico donde la piedra misma susurra secretos sobre el cosmos, la vida y la transformación interior. Fulcanelli nos desafía a aprender a leer este lenguaje oculto, a escuchar la voz silente de la piedra y a descubrir la alquimia que se esconde tras la belleza del arte. Fulcanelli profundiza en la piedra misma, no solo como un material de construcción, sino como un verdadero libro, un soporte vivo de conocimiento ancestral y alquímico que va mucho más allá de lo meramente decorativo. La piedra, en sus palabras, es el receptáculo silencioso de los secretos que la humanidad olvidó, y por eso se convierte en el canal que transmite enseñanzas ocultas de generación en generación. Desde el principio, nos invita a cambiar nuestra mirada sobre la piedra, no como un elemento frío o inerte, sino como portadora de un mensaje vivo. Cada bloque tallado, cada superficie trabajada, es en realidad una página de un gran libro de sabiduría, esculpido para quienes tienen la llave para leerlo. Así, la piedra se transforma en testigo y custodio del arte alquímico, un arte que busca la transformación no solo de metales, sino del propio espíritu. Fulcanelli señala que esta sabiduría ancestral está codificada en la propia textura, en las formas y en la disposición de las figuras que emergen de la roca. La piedra misma es un enigma, un espejo donde se refleja la obra oculta del alquimista, escribe, destacando que el material es un símbolo doble, materia prima y mensajero. Esta visión sitúa la piedra en el centro del proceso alquímico, porque es tanto el soporte como la materia de la transmutación. En las catedrales góticas, la piedra no es solo estructura, sino lenguaje. Al tallarla, los maestros constructores imprimían en ella el conocimiento secreto, y así, la piedra se vuelve libro, y el libro se vuelve piedra, un ciclo donde la forma y el contenido se funden. El autor también nos invita a reflexionar sobre la paciencia y el trabajo artesanal que implica tallar la piedra con tal precisión simbólica.
Esto es un reflejo del proceso interior del alquimista, donde la transformación lleva tiempo y dedicación, y donde cada detalle tiene un significado. La piedra, en su rigidez aparente, esconde la flexibilidad del espíritu, la posibilidad de renacer y de ser perfeccionada. Fulcanelli destaca que esta sabiduría no es accesible a cualquiera, sino a aquellos que han desarrollado una sensibilidad especial, un oído para escuchar el silencio de la piedra. La piedra, en este sentido, se convierte en un maestro mudo que solo se revela a los buscadores pacientes y atentos. Un punto de reflexión que invita Fulcanelli es cómo esta idea conecta con otras tradiciones donde la materia natural es vista como portadora de espíritu y conocimiento. Recordándonos que en muchas culturas ancestrales la piedra era sagrada, y se creía que contenía la memoria del mundo. En este sentido, el libro de Fulcanelli es una invitación a recuperar esa mirada reverente y profunda hacia la naturaleza y sus símbolos. Aunque esta concepción no es común en el arte moderno, donde la piedra suele considerarse solo un material de construcción, Fulcanelli nos hace ver que para los antiguos maestros, la piedra era un lenguaje vivo. Una historia que solo podía ser leída con el alma. En resumen, esta parte del libro nos muestra que la piedra en las catedrales góticas no es simplemente un soporte arquitectónico o una superficie decorativa. Es, en verdad, un recipiente de sabiduría alquímica y ancestral, un mensaje encriptado que nos habla de transformación, paciencia y conocimiento oculto. Quien sabe leer la piedra, conoce el secreto del universo, parece decir Fulcanelli a través de sus páginas, invitándonos a mirar con otros ojos lo que creíamos conocido. Fulcanelli, en esta sección, nos introduce a una idea fascinante y revolucionaria: la arquitectura gótica, especialmente en sus catedrales, no es solo una manifestación artística o religiosa, sino que encierra una profunda relación con la alquimia, esa antigua ciencia y arte que busca la transmutación y la perfección tanto de la materia como del espíritu. El autor explica que cada escultura, cada relieve, cada grabado que adorna las catedrales es, en realidad, un símbolo vivo que refleja las etapas y procesos alquímicos. Estos elementos no están allí por azar ni simple ornamentación, sino que actúan como una suerte de manual de instrucciones visual, que narra la gran aventura de la transformación, de la muerte y el renacer, que es el corazón mismo de la alquimia. Fulcanelli señala que los maestros constructores, más que simples arquitectos o artesanos, eran alquimistas encubiertos que usaban la piedra y el arte para plasmar la búsqueda del gran obra. Esa transmutación última que transformaría no solo el plomo en oro, sino el alma humana en algo superior. La catedral es un libro de piedra en el que se lee la alquimia, donde cada figura es un signo y cada signo un secreto, dice con certeza. Por ejemplo, las esculturas que representan dragones, serpientes o animales fantásticos, más que figuras mitológicas, simbolizan fuerzas y principios alquímicos en conflicto o en proceso de armonización. Del mismo modo, las imágenes de santos, ángeles o personajes bíblicos en actitudes particulares reflejan etapas del proceso alquímico, como la purificación, la separación o la unión de opuestos. El trabajo del escultor, según Fulcanelli, era comparable al del alquimista en su laboratorio, tallar la piedra con precisión simbólica, haciendo que cada detalle expresara una fase del proceso de transmutación. Así como el alquimista destila y purifica, el maestro de obras esculpe y revela, apunta, resaltando el paralelo entre ambas artes. Esta visión también implica que la arquitectura es una forma de alquimia en sí misma, un proceso de transformación desde la materia bruta, la piedra, hasta la obra perfecta y sublime que aspira a lo divino. La catedral, con sus torres que apuntan al cielo, sus vitrales que filtran la luz y sus esculturas que narran símbolos ocultos, es un verdadero símbolo del viaje interior hacia la iluminación. Es impresionante cómo Fulcanelli logra vincular lo tangible y lo intangible, el trabajo físico de la construcción con la búsqueda espiritual y filosófica, invitándonos a ver las catedrales no solo con los ojos, sino con la intuición y el corazón. La piedra se convierte en espejo del alma, y el templo, en un santuario de la transformación. Una reflexión que surge aquí es cómo esta conexión entre alquimia y arquitectura recuerda a otras tradiciones donde el arte es vehículo de conocimiento oculto, como en el simbolismo egipcio o en la masonería. En la vida real, esta idea ha inspirado a artistas y arquitectos que ven en sus creaciones no solo un objeto estético, sino una expresión del alma y del misterio de la existencia. Aunque no existe una película o serie que capture esta relación tan profunda entre arquitectura y alquimia como Fulcanelli la describe, algunos documentales sobre las catedrales góticas mencionan símbolos y su significado, pero sin llegar a revelar esa conexión tan completa y mística que propone el autor. Esto demuestra la complejidad y riqueza del mensaje original. En conclusión, esta parte del libro nos revela que las catedrales góticas son, en esencia, grandes obras alquímicas en piedra. Cada escultura, cada grabado,
Es un capítulo visual que relata la búsqueda de la transmutación y la perfección, un mensaje secreto que solo puede ser descifrado por aquellos que entienden el lenguaje simbólico de la alquimia. Así, la arquitectura se convierte en una alquimia monumental, un puente entre lo humano y lo divino. En esta parte, Fulcanelli comienza a revelar algunos de los símbolos más importantes y recurrentes que aparecen en las catedrales góticas, cada uno con un significado profundo que trasciende la simple decoración, vinculándose directamente con la alquimia y la transformación espiritual. Estos símbolos no son simples figuras aisladas, sino que forman un lenguaje visual complejo, donde cada animal o figura encierra un mensaje secreto. Uno de los primeros símbolos que menciona es el pelícano, un ave que, según el mito, alimenta a sus crías con su propia sangre. Fulcanelli explica que este símbolo representa el sacrificio y la regeneración, un acto de entrega máxima que refleja la idea alquímica de la purificación a través del sufrimiento. El pelícano es el emblema del corazón que se abre para dar vida, dice, evocando esa imagen poderosa de la renovación a través del amor y el sacrificio. Este símbolo no solo aparece en la piedra, sino que es una metáfora del proceso interior que cada buscador debe atravesar. Luego está la serpiente, uno de los símbolos más ricos y polivalentes de la tradición alquímica y esotérica. La serpiente puede representar la sabiduría oculta y la energía vital que circula y renace, como la propia piedra filosofal. Fulcanelli recuerda que la serpiente que muda su piel es la imagen viva del alma que se renueva, y con esto señala la importancia de la transformación y la liberación de lo viejo para alcanzar lo nuevo. Sin embargo, también habla del peligro y la tentación que la serpiente simboliza, recordándonos que el camino del alquimista es delicado y lleno de pruebas. Otro símbolo fundamental es el fénix, el ave mítica que renace de sus cenizas. Fulcanelli lo presenta como el icono supremo de la resurrección y la inmortalidad espiritual. El fénix es la imagen perfecta del ciclo alquímico de muerte y renacimiento, que no solo sucede en la materia sino también en el espíritu. Cada fénix que arde es un espíritu que se libera, dice el autor, invitándonos a contemplar el eterno retorno y la perpetua renovación que la alquimia busca en el ser humano. El dragón es otro símbolo omnipresente en las catedrales, y su significado es doble y complejo. Por un lado, es la representación de las fuerzas caóticas y primordiales de la naturaleza, a veces peligrosas y destructivas. Por otro lado, es guardián de los tesoros y secretos alquímicos. Fulcanelli describe al dragón como la bestia que el héroe debe vencer para acceder a la luz, un símbolo del desafío interno que todo iniciado debe enfrentar para alcanzar la sabiduría. La lucha contra el dragón es también la lucha contra los propios miedos y oscuridades. Estos símbolos, juntos, forman un tejido de significados que guían al iniciado en su camino. No son solo figuras bellas, sino claves de acceso a los secretos más profundos, talladas con precisión y cuidado en la piedra para quienes sepan descifrarlas. Fulcanelli nos invita a no verlos como simples adornos, sino como mensajes cifrados que transmiten verdades universales. Una reflexión que surge aquí es cómo estos símbolos aparecen en muchas tradiciones y culturas, y cómo la alquimia los integra en su sistema para representar procesos internos y universales. En este sentido, Fulcanelli sigue una línea que conecta la arquitectura gótica con un saber que trasciende tiempos y lugares, mostrando la riqueza espiritual y simbólica de estas obras. Aunque no existe una película o serie que explore estos símbolos con la profundidad que Fulcanelli ofrece, diversos documentales sobre arte medieval mencionan algunos de ellos. Sin embargo, pocas veces se capta la complejidad y el sentido oculto, que es precisamente lo que el autor propone, un lenguaje secreto que solo el buscador paciente puede aprender a leer. En conclusión, esta sección abre la puerta a un mundo simbólico fascinante. El pelícano, la serpiente, el fénix y el dragón no son solo figuras de piedra, sino emblemas de la transformación, la lucha interna, el sacrificio y la renovación. Son el corazón del lenguaje secreto de la piedra, que Fulcanelli invita a descubrir con ojos nuevos y mente abierta. 3. La puerta del conocimiento, el portal de las catedrales. En esta parte, Fulcanelli nos invita a detenernos en uno de los elementos más significativos y cargados de misterio en las catedrales góticas, sus portadas o puertas principales. Más allá de su función práctica como acceso al templo, estas portadas se revelan como verdaderos umbrales simbólicos, puntos de paso entre el mundo profano y el sagrado, entre la materia y el espíritu, entre la ignorancia y el conocimiento. El autor comienza describiendo la majestuosidad de estas portadas en algunas catedrales famosas de Europa, como la de Notre Dame en París o la de Chartres. Cada una está profusamente decorada con esculturas, relieves y símbolos que no solo buscan impresionar, sino que cumplen una función didáctica y esotérica. Fulcanelli señala que la portada es la primera enseñanza, el libro abierto para quien desea entrar al templo y al misterio.
Este portal es concebido como un verdadero lugar de iniciación, un espacio donde el visitante es invitado a abandonar lo cotidiano y prepararse para la experiencia trascendental que la catedral ofrece. Las figuras que adornan estas puertas no son aleatorias, representan escenas bíblicas, figuras simbólicas, alegorías de la muerte y la resurrección, y sobre todo, imágenes que aluden a las etapas de la gran obra alquímica. Fulcanelli subraya que la disposición misma de las figuras sigue un orden preciso, casi litúrgico, pensado para guiar al observador paso a paso en la comprensión de los secretos ocultos. Por ejemplo, en la portada de Chartres, los personajes y símbolos están organizados de manera que narran el drama de la purificación y la transmutación, desde la caída del hombre hasta su redención. Una cita que refleja este pensamiento es cuando el autor dice: atravesar la puerta es comenzar un viaje interior, donde cada símbolo es una palabra del lenguaje sagrado. Este tránsito desde afuera hacia adentro es, por tanto, una metáfora viva del despertar espiritual que cada creyente o buscador debe experimentar. El autor también menciona cómo la piedra misma, tallada con tanto detalle, actúa como un espejo de las transformaciones internas que se esperan en el iniciado. La dureza y resistencia del material contrasta con la delicadeza y profundidad del mensaje que transmite, reflejando la paradoja fundamental de la alquimia, la unión de opuestos. Es especialmente llamativo el papel de las figuras guardianas de la puerta, como ángeles, querubines o incluso monstruos. Fulcanelli nos explica que estos personajes no solo vigilan el acceso, sino que simbolizan las fuerzas que el iniciado debe dominar para cruzar el umbral. Los guardianes son las pruebas y desafíos que hay que superar, apunta, señalando que esta función simbólica eleva la portada a un nivel casi ritual. Un dato interesante es cómo esta idea de la puerta como umbral se encuentra también en otras tradiciones y religiones, desde el simbolismo oriental hasta el esoterismo occidental. En ese sentido, Fulcanelli nos muestra que las catedrales no son solo edificios cristianos, sino templos universales del conocimiento oculto. Aunque no existe una película que reproduzca exactamente esta experiencia de contemplar la portada con todos sus secretos, algunos documentales sobre arte gótico logran transmitir la impresión visual y emocional que producen estas puertas monumentales. Sin embargo, la profundidad simbólica que Fulcanelli destaca rara vez es captada en las adaptaciones visuales, mostrando la riqueza única del texto original. En resumen, esta sección nos hace entender que la puerta de las catedrales es mucho más que una entrada física. Es un umbral sagrado, un portal de conocimiento que nos invita a dejar atrás lo superficial y a sumergirnos en un viaje de transformación interior. Cada piedra, cada figura tallada, nos habla del misterio que aguarda dentro, concluye Fulcanelli, dejando en claro que el verdadero significado de la catedral comienza justo en su puerta. Fulcanelli profundiza en el estudio minucioso de cada detalle que compone las portadas de las grandes catedrales, revelando que nada está puesto al azar. Cada figura tallada, cada animal y planta es un símbolo cargado de significado, formando un verdadero lenguaje visual que habla directamente al iniciado y al curioso que se atreve a mirar más allá de lo superficial. El autor nos guía para observar con detenimiento, porque cada piedra es una palabra, cada relieve una frase del libro sagrado. Las figuras humanas no son simples santos o personajes bíblicos, sino representaciones arquetípicas de fuerzas espirituales y etapas del camino alquímico. Por ejemplo, las esculturas de ángeles y arcángeles se presentan como mensajeros y guardianes del conocimiento oculto, símbolos de la pureza y la conexión entre el cielo y la tierra. Los animales que aparecen en estas portadas, como el león, el cordero, el pelícano o la serpiente, poseen un significado muy específico dentro del discurso simbólico. Fulcanelli señala que el león es el símbolo de la fuerza y el fuego interior, el cordero representa la inocencia y el sacrificio. Así, estos animales ilustran aspectos complementarios del proceso de transformación interior que el alquimista busca alcanzar. En el caso de la serpiente, como se mencionó antes, evoca la sabiduría y la renovación, invitando a quien la contempla a comprender los ciclos naturales de muerte y renacimiento. Las plantas también juegan un papel fundamental en este lenguaje. Figuras de vid, roble, yedra y rosas aparecen talladas con detalle y elegancia, cada una con un simbolismo específico que refiere a la vida, la resistencia, la inmortalidad y la belleza espiritual. Fulcanelli dice que la vid es la sangre que nutre el árbol de la vida, una metáfora de la esencia que debe ser transformada y purificada en la gran obra. Un aspecto muy importante que resalta el autor es cómo la combinación de estos elementos crea una narrativa visual que invita a la reflexión profunda. Por ejemplo, en la portada de la Catedral de Reims, la presencia del pelícano alimentando a sus crías con su sangre se combina con la figura del fénix renaciendo de las cenizas, mostrando la continuidad y coherencia del mensaje simbólico. Esto no es solo un ejercicio artístico, sino un verdadero tratado oculto tallado en piedra. Fulcanelli también explica que las plantas y animales no solo son símbolos aislados, sino que su posición, postura y relación con otras figuras forman un código complejo.
No basta con ver, hay que saber mirar, advierte, porque cada detalle puede tener varios niveles de interpretación, según el grado de conocimiento del observador. Esta idea de la naturaleza viva y simbólica que habla a través de la piedra es fascinante, porque conecta con antiguas tradiciones donde el mundo natural es un espejo del mundo espiritual. La portada de la catedral se convierte así en un microcosmos, un reflejo del cosmos entero, donde todo tiene un sentido y un propósito. En una reflexión más amplia, podemos comparar esta riqueza simbólica con la tradición del tarot o los mandalas, donde cada imagen es una puerta hacia el conocimiento interior. En el arte gótico, la piedra misma se transforma en ese lenguaje que atraviesa siglos para comunicarse con nosotros hoy. Si bien hay documentales que muestran la belleza de estas portadas, rara vez logran transmitir esta complejidad oculta, que solo el texto de Fulcanelli y un lector atento pueden desentrañar en toda su profundidad. En suma, esta sección revela que cada figura, animal y planta en las portadas de las catedrales no solo decora, sino que forma parte de un lenguaje secreto, una escritura sagrada que invita al visitante a iniciar un camino de descubrimiento y transformación. La puerta no es solo una entrada, es un mensaje tallado en piedra para quien desea realmente ver, concluye Fulcanelli, dejando claro que la clave está en la mirada del iniciado. Fulcanelli, con su tono profundo y enigmático, nos lleva ahora a contemplar la puerta principal de las catedrales góticas no solo como un umbral físico, sino como un símbolo esencial y poderoso que marca el inicio de un viaje espiritual y alquímico. Para él, atravesar esta puerta es mucho más que ingresar a un templo, es comenzar un proceso interior de transformación y renovación. El autor afirma que la puerta es la primera prueba, el umbral que separa lo profano de lo sagrado. Un espacio liminal donde el visitante se enfrenta a la decisión de dejar atrás su estado común para entrar en un mundo de conocimiento y misterio. Así, la puerta se convierte en una metáfora viviente del paso que el alma debe dar para iniciar la gran obra, el proceso de purificación y transmutación interna que busca la alquimia. Fulcanelli explica que este tránsito no es sencillo ni accidental. Cada figura, cada símbolo tallado en piedra actúa como un guardián y una enseñanza para el iniciado. Por eso, antes de cruzar el umbral, el viajero es invitado a reconocer y comprender las señales, a prepararse para las pruebas que le esperan más allá. La puerta es entonces un portal que exige un despertar de la conciencia y una disposición al cambio. El autor compara esta puerta con la puerta del templo interior que cada persona lleva dentro, un llamado a la introspección y a la confrontación con uno mismo. Esta idea resuena con la antigua tradición alquímica que ve en la materia prima no solo un metal o sustancia física, sino una representación del alma humana en estado bruto, lista para ser transformada. La puerta en la arquitectura gótica no solo encierra símbolos visibles, sino que también contiene un mensaje oculto, el camino de la muerte y resurrección espiritual. Pasar la puerta es morir a lo viejo para renacer a la luz, señala Fulcanelli, una frase que sintetiza la esencia del proceso alquímico que se refleja en la piedra. Esta interpretación abre una reflexión interesante. La estructura misma de la catedral es un mapa del alma, y la puerta es el punto de partida para la odisea del autoconocimiento. En la vida real, esta metáfora se observa en muchas tradiciones espirituales donde el paso a un nuevo estado de conciencia está simbolizado por una puerta, un umbral o un portal físico y espiritual. Fulcanelli también subraya el papel de la puerta como un lugar de encuentro entre contrarios, luz y sombra, vida y muerte, materia y espíritu. Esta tensión entre opuestos es el motor que impulsa la alquimia y la evolución interna. En la puerta convergen todos los misterios y todas las promesas, afirma, revelando la riqueza simbólica de este elemento arquitectónico. En cuanto a la experiencia visual, aunque algunos documentales y películas muestran las portadas de las catedrales con gran detalle, rara vez capturan esta dimensión metafórica tan profunda. El texto de Fulcanelli es quien nos permite ver la puerta no solo con los ojos, sino con la mente y el alma. Finalmente, esta sección nos invita a entender que la puerta de la catedral es mucho más que piedra esculpida, es la invitación explícita a iniciar un camino de transformación interior. El primer paso en el proceso alquímico que cada ser humano puede recorrer en busca de la verdad. Quien atraviesa esta puerta con conocimiento, inicia la verdadera búsqueda, concluye Fulcanelli, dejando claro que el misterio comienza en ese instante. Fulcanelli nos invita a reflexionar sobre el papel fundamental del iniciado, ese buscador que, al llegar frente a la puerta de la catedral, se encuentra en el punto decisivo entre lo conocido y lo desconocido. Para el autor, cruzar ese umbral no es solo un acto físico, sino el primer paso en una profunda metamorfosis interior. El iniciado es aquel que se atreve a abandonar la superficie para penetrar en el misterio, nos dice con claridad. El viaje del iniciado comienza justo en la puerta, que funciona como un espejo de su estado interno. Fulcanelli describe cómo el aprendiz debe preparar su mente y espíritu para el cambio. No basta con traspasar el umbral, es necesario hacerlo con plena conciencia y voluntad. Porque el camino que se abre tras la puerta es arduo,
lleno de pruebas que van purificando y refinando el alma. Este camino interior es una invitación a renunciar a lo superfluo y enfrentar las sombras propias. La puerta del conocimiento es también una invitación a morir y renacer, señala Fulcanelli. Y aquí el iniciado comprende que su tránsito es simbólicamente una muerte al yo antiguo para renacer en un estado de mayor sabiduría y plenitud. El autor enfatiza que no cualquiera está preparado para este paso. Solo el verdadero buscador, el que tiene el fuego interior, puede cruzar y no retroceder, lo que implica una actitud de compromiso y coraje frente a lo desconocido. Esta idea conecta con la tradición mística de muchas culturas, donde el aprendiz debe superar pruebas antes de acceder a enseñanzas profundas. Fulcanelli también destaca la relación entre el iniciado y la piedra misma de la catedral. Cada símbolo tallado es una enseñanza, un espejo de los estados y transformaciones que el aprendiz debe vivir. El aprendiz lee en la piedra las etapas de su propia transmutación, explica, mostrando que la catedral es a la vez un libro y un mapa del alma. En este sentido, el iniciado es guiado por un doble movimiento, hacia afuera, explorando la riqueza simbólica de la arquitectura y sus imágenes, y hacia adentro, enfrentando su propia materia prima, su plomo interior, que debe transmutar en oro espiritual. Es un proceso que exige paciencia y perseverancia, porque la gran obra no es un acto instantáneo, sino una labor que se realiza día a día. Esta imagen del iniciado que comienza su transformación en la puerta de la catedral tiene un paralelo claro con muchos relatos espirituales y de crecimiento personal. En la vida real, cualquiera que emprende un camino de autoconocimiento se enfrenta a un portal similar, un momento decisivo donde debe dejar atrás certezas para adentrarse en lo desconocido. Fulcanelli no menciona personajes específicos, pero es claro que el protagonista en esta etapa es el aprendiz mismo, cuya voluntad y comprensión determinarán su progreso. Es una figura universal, presente en todas las épocas y tradiciones que valoran la transformación interior. Cabe destacar que en las representaciones visuales, como en documentales o filmaciones de catedrales, suele verse la puerta como un monumento majestuoso pero estática. Sin embargo, el libro nos recuerda que esta puerta es dinámica, un símbolo vivo del proceso que cada persona puede experimentar. Esto es algo que pocas producciones logran transmitir con tanta profundidad. En resumen, esta sección de Fulcanelli revela que la puerta de la catedral es mucho más que una entrada física, es el umbral del alma, el lugar donde el iniciado debe decidirse a transformarse. Solo quien cruza con conocimiento y coraje puede aspirar a la verdadera iluminación, nos deja como enseñanza, marcando así el comienzo de un viaje que será tanto exterior como interior, lleno de desafíos y revelaciones. 4. El misterio de las figuras y seres fantásticos. En esta parte, Fulcanelli nos adentra en el fascinante mundo de las figuras y seres fantásticos que decoran las catedrales góticas, las gárgolas, las quimeras, los dragones y otras criaturas que a primera vista podrían parecer simples adornos, pero que esconden mensajes profundos y simbólicos. El autor nos guía con paciencia para que veamos más allá de la apariencia grotesca y entendamos su verdadero significado, pues cada criatura tallada en la piedra es un signo. Una letra en el gran libro de la sabiduría esotérica. Fulcanelli explica que las gárgolas, esas figuras alargadas, a veces monstruosas, con bocas abiertas por donde sale el agua de lluvia, no son meros elementos funcionales ni caprichos artísticos. Son guardianes simbólicos que vigilan la entrada al templo y representan las fuerzas oscuras y caóticas que deben ser dominadas por el iniciado. La gárgola, con su aspecto terrible, es el símbolo del mal a vencer, escribe, destacando que su presencia protege el santuario y anuncia la lucha espiritual que se libra en su interior. De manera particular, se detiene en las quimeras, figuras compuestas por partes de animales diversos, como un león, una cabra y una serpiente, que parecen salidas de un sueño febril. Sin embargo, para Fulcanelli, estas combinaciones no son casuales ni fruto de la fantasía medieval sin sentido. Cada elemento representa una etapa o una cualidad de la gran obra alquímica. La quimera es la síntesis de los elementos primordiales, la unión de contrarios que prepara la transmutación, nos recuerda, con lo que nos invita a mirar estas criaturas no como monstruos, sino como símbolos vivos de la transformación interior. El dragón, otra figura recurrente, es presentado como una metáfora potente del plomo o materia bruta que el alquimista debe dominar. Fulcanelli enfatiza que el dragón custodia el tesoro, pero también representa el fuego interno que debe ser controlado y domesticado. Este dragón no es un enemigo externo, sino la propia fuerza vital que arde en el interior del aprendiz y que, bien canalizada, permitirá la iluminación. Además, Fulcanelli hace notar que estas figuras a menudo combinan lo animal con lo humano, lo real con lo fantástico, para expresar la complejidad del mundo espiritual y la lucha constante entre la materia y el espíritu. En la piedra, lo real se funde con lo mítico para narrar la epopeya del alma, explica, mostrando cómo la arquitectura gótica se convierte en un vasto escenario donde se representa la batalla interior.
El autor no menciona personajes específicos en esta sección, pues el protagonista es la propia arquitectura y las figuras que la adornan, pero el observador atento o el iniciado es quien debe captar estos mensajes ocultos. Fulcanelli nos invita a adoptar una mirada despierta y paciente, pues solo el ojo entrenado ve más allá de la apariencia y descubre el secreto que la piedra guarda. Es relevante destacar que en las interpretaciones visuales populares, como películas o documentales sobre catedrales, estas figuras fantásticas suelen ser presentadas como elementos de terror o mitología, enfatizando su aspecto grotesco o monstruoso. Pero el libro de Fulcanelli nos brinda una mirada mucho más profunda y enriquecedora, mostrando que estos seres son, en realidad, símbolos de sabiduría y pasos en el camino espiritual. Por ello, cualquier representación que se quede en la mera apariencia pierde la riqueza del mensaje original. Como reflexión final, es fascinante cómo estos seres fantásticos tallados en piedra conectan con la universalidad de los mitos y símbolos presentes en diversas culturas a lo largo de la historia. Desde los dragones de Oriente hasta las quimeras del arte clásico, subrayando que la búsqueda del ser humano por comprender su existencia y transformarse es un hilo común que atraviesa civilizaciones. En suma, esta sección de Fulcanelli nos invita a ver las gárgolas y quimeras no como monstruos absurdos, sino como guardianes simbólicos y maestros silenciosos del camino iniciático. Figuras que hablan en silencio y enseñan sin palabras, recordándonos que en el arte gótico, la piedra es el lenguaje y cada criatura una página de un libro sagrado. En esta parte de El misterio de las catedrales, Fulcanelli nos revela que las figuras y seres fantásticos que vemos tallados en piedra sobre las catedrales no son simples ornamentos para agradar la vista ni caprichos artísticos sin sentido. Muy por el contrario, estos elementos cumplen un papel fundamental, son verdaderos guardianes del conocimiento ancestral. Símbolos poderosos que representan las fuerzas naturales y espirituales que rigen el mundo y la vida misma. Desde el inicio, el autor insiste en que la piedra habla, y sus imágenes son el lenguaje que solo el iniciado comprende. Así, estas figuras, como las gárgolas, dragones, quimeras, y otras bestias mitológicas, constituyen un sistema simbólico que comunica enseñanzas ocultas. No son monstruos para asustar, sino vigilantes silenciosos de los misterios, custodios de la sabiduría que desafía al tiempo. Fulcanelli profundiza en la idea de que estas criaturas encarnan las fuerzas naturales en sus estados más puros y enigmáticos. Por ejemplo, las gárgolas, con su aspecto grotesco y sus bocas abiertas que canalizan el agua, representan la necesidad de purificar y controlar las pasiones y energías caóticas del alma humana. La gárgola es la fuerza bruta que el alma debe dominar antes de acceder al templo del espíritu, dice el autor, subrayando la función simbólica de estas figuras como guardianes y purificadores. Asimismo, las quimeras, esas figuras compuestas que mezclan partes de animales diferentes, simbolizan la unión de elementos opuestos dentro del proceso alquímico y espiritual. La quimera es la síntesis, la conjunción de contrarios que anuncia la transmutación interior, nos recuerda Fulcanelli, quien nos invita a mirar más allá de la apariencia monstruosa y entender que representan un principio vital del camino iniciático. Los dragones, por su parte, aparecen como símbolos de la materia prima, la sustancia oscura y densa que todo alquimista debe transformar. El dragón custodia el tesoro y el fuego interior que debe ser domesticado para alcanzar la luz. En este sentido, la imagen del dragón nos conecta con la lucha personal entre la oscuridad y la iluminación, una batalla que está inscrita en cada ser humano. Pero no solo representan fuerzas naturales, también son símbolos espirituales que alertan sobre las etapas y pruebas del viaje del alma. Fulcanelli destaca que estas figuras no están allí por azar, sino para recordar al peregrino que la naturaleza es un libro abierto, y cada ser es una página escrita en símbolos. Así, la presencia de estos seres en las catedrales es un llamado a la conciencia, a reconocer y respetar las fuerzas internas y externas que nos transforman. Además, el autor señala que estas imágenes cumplen una función pedagógica para los no iniciados, quienes pueden encontrar en ellas advertencias sobre los peligros de la ignorancia o la profanación. La piedra enseña con sus símbolos, protege a los sabios y ahuyenta a los imprudentes, dice Fulcanelli, lo que nos hace reflexionar sobre cómo el arte sacro combina belleza, misterio y advertencia. Como reflexión, es fascinante ver cómo en muchas culturas, figuras similares cumplen roles parecidos, guardianes del conocimiento, protectores del espacio sagrado, y símbolos de fuerzas invisibles. Esto nos conecta con la universalidad de estos símbolos y su capacidad para comunicar lo esencial a través del tiempo y el espacio. Por último, en comparación con algunas representaciones visuales modernas, que a menudo muestran estas figuras solo como elementos de terror o folclore, la interpretación de Fulcanelli nos invita a entenderlas como vehículos de un lenguaje esotérico profundo y enriquecedor, mucho más complejo y significativo que la mera decoración grotesca. Así, esta sección nos invita a descubrir que esas figuras fantásticas son en realidad guardianes de un saber que la piedra eterniza, maestros silenciosos que guían al iniciado en el umbral de los misterios.
Fulcanelli nos sumerge en un viaje fascinante por el origen y significado profundo de las figuras y seres fantásticos que adornan las catedrales góticas, revelando cómo estas imágenes no surgieron al azar ni solo por motivos estéticos, sino que tienen raíces directas en las leyendas y mitologías antiguas, que atravesaron siglos hasta quedar plasmadas en piedra. El autor comienza explicando que muchas de las criaturas que hoy vemos talladas en los muros y pináculos de los templos son ecos de viejos mitos de culturas como la egipcia, la griega, la romana e incluso la celta. El arte medieval bebió en las fuentes ancestrales del simbolismo, reutilizando figuras que en tiempos remotos ya encarnaban fuerzas cósmicas y espirituales, nos dice Fulcanelli, subrayando así la continuidad entre el pasado pagano y la época cristiana. Un ejemplo claro es el dragón, que no es solo un monstruo de fantasía, sino la representación viva de una serpiente cósmica. Una criatura sagrada en múltiples culturas que simboliza la materia prima y las fuerzas primordiales de la creación. Fulcanelli señala que el dragón de las catedrales es la sombra del Leviatán bíblico y la serpiente de los mitos griegos, guardián de tesoros y secreto arcano. Así, este símbolo atraviesa distintas tradiciones para significar siempre el mismo misterio universal, la materia oscura que el alquimista debe transformar. Las quimeras y gárgolas, por su parte, provienen de antiguas leyendas que hablaban de seres híbridos, mezcla de animales y hombres, que habitaban fronteras liminales entre el mundo natural y sobrenatural. En la antigüedad, estos seres eran vistos como intermediarios entre el cielo y la tierra, o entre la vida y la muerte. Las quimeras de piedra, con sus formas imposibles y grotescas, son portadoras de esa doble naturaleza, escribe Fulcanelli, simbolizan el paso de lo conocido a lo desconocido, de lo visible a lo invisible. Además, las leyendas medievales que narran la lucha entre el bien y el mal, la salvación y la condena, encuentran en estas figuras una expresión plástica. Los mitos de santos enfrentando demonios, o héroes domando bestias salvajes, se vuelven esculturas que enseñan y advierten, inscritas para siempre en la piedra. Fulcanelli comenta que cada figura es un capítulo de un libro sagrado, un relato visual que el pueblo podía entender aún sin leer. Esta conexión con la mitología antigua también aporta una dimensión de continuidad espiritual, las mismas verdades y arquetipos que maravillaron a los antiguos, con sus dioses, monstruos y héroes. Siguen vigentes en el arte gótico, solo que adaptados al contexto cristiano y alquímico. En ese sentido, la iconografía medieval no destruye, sino que transforma y renueva los símbolos ancestrales, una idea que refleja la visión alquímica de la transformación y la renovación constante. Un dato interesante para reflexionar es cómo esta síntesis simbólica entre leyenda y religión se da también en otras grandes tradiciones culturales, como en la literatura de Dante o en las pinturas renacentistas, donde lo antiguo se reinterpreta para comunicar verdades espirituales nuevas. Esta permanencia y adaptación es un claro indicio del poder y universalidad de estos símbolos. Por último, Fulcanelli nos invita a mirar las figuras no solo como arte, sino como un archivo vivo de la memoria humana, un legado transmitido por generaciones a través de las formas y las historias, que trascienden tiempo y espacio. Así, la iconografía medieval es mucho más que mera decoración, es un lenguaje sagrado que habla del alma humana y su búsqueda eterna, usando el rico caudal de las leyendas y mitos antiguos para iluminar el camino del iniciado. Fulcanelli profundiza en el significado simbólico que tienen las figuras fantásticas talladas en piedra, esas gárgolas, quimeras y seres híbridos que pueblan los muros de las grandes catedrales góticas. Nos dice que estas criaturas no son simples adornos caprichosos ni producto del exceso de imaginación de sus escultores, sino representaciones cargadas de un profundo simbolismo dualista que se manifiesta a través del contraste entre fuerzas opuestas, bien y mal, luz y sombra, materia y espíritu. El autor explica que la piedra viva de las catedrales habla el lenguaje antiguo de las oposiciones, reflejando la lucha perpetua que rige el universo. Estas figuras, muchas veces grotescas y aterradoras, encarnan las tensiones entre la oscuridad y la luz, lo sagrado y lo profano, que el ser humano experimenta tanto en el mundo externo como en su propia alma. No es casualidad que los escultores eligieran a menudo formas que sugieren monstruos y demonios, porque estos son símbolos visibles de la sombra interior que todo iniciado debe reconocer y transformar. Fulcanelli señala que esta dualidad está representada con una claridad magistral en la relación entre figuras como el dragón y el fénix, dos criaturas míticas recurrentes. El dragón, signo de la materia bruta y caótica, se enfrenta al fénix, símbolo del espíritu renovado y la resurrección nos explica. Así, en la piedra, se plantea el drama de la transmutación alquímica, la materia, oscura y densa, debe morir para renacer en luz pura, como el ave que, tras consumirse en su propia llama, renace de sus cenizas. Este símbolo resume el proceso interno del alquimista, pero también el viaje espiritual del ser humano hacia la perfección. En la representación de las gárgolas y quimeras, esta oposición entre fuerzas se multiplica y se vuelve más compleja. Las gárgolas,
con sus formas híbridas, mezclas de animales, demonios y humanos, expresan la convivencia de lo sagrado y lo profano, del instinto y la razón, del caos y el orden. Son guardianes del templo, vigilantes en la frontera entre el mundo terrenal y el divino, recordándonos que el camino hacia el conocimiento es también el enfrentamiento con nuestros propios monstruos internos. La piedra parece decirnos que no hay santidad sin sombra, ni luz sin oscuridad. Fulcanelli también menciona que la presencia de estas dualidades no es exclusiva del arte gótico, es un reflejo de una visión del mundo que atraviesa culturas y tiempos. Se puede trazar un paralelo con el yin y el yang de la filosofía china, donde las fuerzas opuestas son complementarias y necesarias para el equilibrio del cosmos. Esta visión, aplicada en las catedrales, invita al iniciado a aceptar y reconciliar las contradicciones en su interior para alcanzar la unidad espiritual. Otra reflexión importante que propone el autor es cómo la figura fantástica sirve como un espejo para el iniciado. Al contemplar estas imágenes, el peregrino o aprendiz se enfrenta a la manifestación externa de sus propios conflictos interiores, y debe aprender a reconocer que en la lucha entre bien y mal, luz y sombra, reside la semilla de su propia transformación. En este sentido, la catedral se convierte en un mapa espiritual y un libro abierto, donde cada gárgola o quimera es una lección de autoconocimiento. Finalmente, Fulcanelli subraya la maestría de los escultores medievales que supieron transmitir este complejo mensaje en la piedra, usando un lenguaje simbólico accesible para quienes conocían la tradición alquímica y esotérica. Estas figuras, talladas con la precisión de un códice, guardan el secreto de la gran obra, el misterio que solo se revela a quien ha atravesado el umbral de la sabiduría. Este enfoque sobre la dualidad nos recuerda que las catedrales, más que templos físicos, son verdaderos laboratorios del alma donde el iniciado se enfrenta a sí mismo, en la eterna danza entre la materia y el espíritu, el bien y el mal. La riqueza de este simbolismo es tan profunda que invita a múltiples lecturas y reflexiones. Fulcanelli nos introduce a la idea de que la arquitectura gótica no es solo una expresión artística o religiosa, sino un vasto símbolo de la alquimia, y dentro de ella, la piedra filosofal ocupa un lugar preeminente y casi místico. El autor describe la piedra filosofal no como un simple objeto físico, sino como el secreto supremo de los antiguos alquimistas, la meta final de toda la gran obra, el corazón de la piedra, que convierte lo vulgar en sublime. Fulcanelli señala que esta piedra, en el contexto arquitectónico, es mucho más que una mera referencia al famoso elixir de la vida o la transmutación de metales. Es una metáfora viva que impregna la misma esencia de la construcción de las catedrales, la piedra viviente que, una vez trabajada, se transforma y otorga al edificio su poder espiritual y simbólico. Cada bloque tallado, cada columna, cada arco apuntado no es solo un elemento estructural, sino parte de un gran ritual de transmutación en piedra. En este sentido, la piedra filosofal es presentada como el símbolo central que vincula el arte, la ciencia y la espiritualidad. No hay catedral sin la piedra filosofal, porque la piedra es el alma de la obra, y el arquitecto, el alquimista que la busca y revela. Así, la construcción se convierte en un proceso iniciático, donde el trabajo del maestro cantero refleja el trabajo interior del alquimista en su laboratorio. Fulcanelli detalla que la representación metafórica de la piedra filosofal en la arquitectura se manifiesta también en la pureza y perfección geométrica de las formas. El equilibrio de líneas, la armonía entre luz y sombra, y la meticulosa colocación de cada piedra aluden a la búsqueda del orden supremo, el orden secreto del universo revelado en la piedra. Este concepto se traduce en que la catedral no es solo una casa de Dios, sino una manifestación tangible del orden alquímico, el gran templo donde se lleva a cabo la transformación del hombre y la materia. La metáfora se extiende además a la idea de la piedra angular, pieza fundamental que sostiene todo el edificio, y que en el simbolismo alquímico representa el momento crucial de la obra, la unión perfecta de opuestos. Fulcanelli enfatiza que esta piedra angular es el emblema del equilibrio logrado, la síntesis de lo espiritual y lo material, la culminación del camino iniciático. Así, la arquitectura se convierte en un lenguaje en el que cada elemento guarda un mensaje cifrado, y la piedra filosofal es la llave maestra para descifrarlo. En cuanto a personajes, Fulcanelli pone especial atención en los maestros canteros anónimos, auténticos guardianes de este conocimiento, quienes conocían el arte de convertir la piedra en símbolo y la obra en un libro abierto para el iniciado. No se trata solo de habilidades técnicas, sino de una profunda comprensión esotérica que permitía que la piedra reflejara la luz oculta que transforma. Es interesante observar cómo esta visión contrasta con la mirada común que reduce las catedrales a simples monumentos históricos o artísticos. Aquí, la piedra filosofal en la arquitectura es el mensaje central que une el mundo visible con el invisible, la ciencia antigua con la fe, y el trabajo material con la trascendencia espiritual. La catedral es, en definitiva, un espejo del alma en piedra, y la piedra filosofal es su reflejo más puro y poderoso.
Este simbolismo recuerda, en cierta forma, la estructura narrativa de obras como El nombre de la rosa de Umberto Eco, donde el conocimiento se oculta tras símbolos y secretos que solo el iniciado puede comprender. Fulcanelli, sin embargo, despliega esta idea desde la piedra misma, desde la materia, y la convierte en el puente hacia la iluminación. Para quienes conocen la adaptación audiovisual o documental de la obra de Fulcanelli, es común notar que muchas de estas ideas se presentan de forma más esquemática, sin la riqueza de simbolismo que el libro despliega. La profundidad con que se habla de la piedra filosofal en la arquitectura es difícil de plasmar en imágenes sin perder ese aura mística que solo la palabra escrita y bien interpretada puede transmitir. Así, este capítulo nos invita a mirar más allá de la superficie pétrea y entender que la piedra filosofal no es solo una leyenda alquímica, sino un concepto vivo que da sentido y alma a las grandiosas catedrales góticas. Verdaderas joyas donde la materia y el espíritu se funden en perfecta comunión. Fulcanelli nos invita a contemplar la catedral no como un mero edificio, sino como un organismo vivo, un gran laboratorio alquímico, donde cada piedra, cada vitral y cada figura tiene un papel en un proceso profundo de transformación, no solo material, sino también espiritual. La catedral se convierte así en un espacio sagrado donde el misterio de la piedra filosofal se manifiesta como la gran transmutación interior. El autor describe como la catedral, en su majestuosidad, es el crisol donde el alma humana se purifica y se eleva, un lugar donde el iniciado, al cruzar sus puertas, se somete a una serie de símbolos, rituales y desafíos que tienen como fin la transmutación de su ser. La arquitectura misma es un lenguaje simbólico que guía este proceso, desde la piedra inicial hasta la bóveda celestial. No es solo piedra y mortero, sino espíritu y luz que se entrelazan para crear un todo viviente. La obra, en este sentido, se asemeja a un laboratorio alquímico porque, como en el proceso del alquimista, la materia bruta, en este caso, la piedra, es transformada a través de un trabajo paciente y ritualizado en algo sublime y perfecto. Fulcanelli afirma que la construcción de la catedral refleja la obra del gran obra, el trabajo oculto que convierte el plomo en oro, la oscuridad en luz, el hombre común en ser iluminado. Esta transmutación no es solo externa, sino sobre todo interna. La catedral alberga en sus muros y sus imágenes la historia del alma humana en busca de perfección. Cada elemento arquitectónico es un símbolo vivo, una pista para el iniciado que busca la piedra secreta, esa que no es de este mundo y sin embargo está en el corazón mismo de la piedra. Fulcanelli recalca que la verdadera piedra filosofal es la que se encuentra en el interior del hombre, y la catedral es el espejo de ese proceso. En este proceso, la luz juega un papel fundamental. La luz que atraviesa los vitrales no solo ilumina físicamente el espacio, sino que simboliza la iluminación espiritual que se va logrando a lo largo de la gran obra. La luz es el fuego sagrado que purifica y da vida, escribe Fulcanelli, como el fuego del horno alquímico que transforma la materia. El autor destaca que este laboratorio sagrado está construido con una precisión y un simbolismo tan profundos que se podría decir que la catedral misma es el alquimista supremo, una entidad viva que guía y transforma al hombre. La relación entre arquitectura y alquimia se vuelve inseparable, y entender la catedral es entender el proceso alquímico que transformó la piedra y el alma. Los personajes que aparecen de forma implícita son los maestros canteros y los arquitectos medievales, quienes no solo tenían una destreza técnica excepcional, sino un conocimiento esotérico que Fulcanelli valora mucho. Ellos eran los guardianes del secreto, los alquimistas que construyeron este templo vivo donde la transmutación se realiza piedra a piedra. Esta idea de la catedral como laboratorio vivo recuerda a otras tradiciones en las que el templo es un microcosmos del universo y del hombre. Por ejemplo, en El nombre de la rosa o en las obras de la alquimia hermética, el espacio sagrado se convierte en el escenario para la transformación interior. Una conexión que invita a una lectura más profunda y espiritual de estas construcciones. En cuanto a representaciones audiovisuales, pocas adaptaciones logran captar la esencia viviente y alquímica que Fulcanelli describe con tanta pasión. En ocasiones, la dimensión simbólica queda reducida a un simple trasfondo estético, perdiendo la profundidad iniciática que el libro nos revela. Por eso, es en la lectura pausada y contemplativa donde se siente la verdadera fuerza de esta visión. Para cerrar, Fulcanelli deja claro que la catedral es la gran obra que nunca termina, el laboratorio eterno donde se realiza la verdadera transmutación, la del alma humana hacia la perfección, guiada por la piedra filosofal que no es piedra, sino luz y espíritu. Una invitación para mirar estas maravillas no solo con los ojos, sino con el alma. Fulcanelli nos introduce en esta parte en el profundo simbolismo que encierra el mármol y la piedra tallada en las catedrales, elementos que van mucho más allá de la mera materia física y la técnica escultórica. La piedra no es solo materia prima, sino la imagen viva del alma del alquimista y el reflejo tangible del arduo trabajo interior que éste debe emprender. Desde el inicio,
El autor señala que la piedra tallada es un espejo del alma en transformación, donde cada golpe del cincel es una purificación. Una eliminación de impurezas que prepara la materia para revelar su verdadera esencia. El mármol, noble y duro, se presenta como símbolo del ser humano bruto, en estado primitivo, que debe ser esculpido y moldeado por el alquimista para alcanzar la perfección. Fulcanelli escribe que tallando la piedra, el arquitecto esculpe no solo el templo, sino también la elevación del espíritu, y que en cada detalle, en cada línea y curva, se inscribe un secreto, una enseñanza oculta para quien sabe leer. La relación entre el trabajo físico sobre la piedra y la transformación interna del iniciado se vuelve inseparable, así como el cincel da forma y vida al mármol frío. El trabajo interior del hombre moldea su alma hacia la luz. El tallado de la piedra, con paciencia y rigor, se convierte en un acto sagrado que recuerda el lento y cuidadoso proceso alquímico de destilación y purificación. En cada escultura y ornamento de la catedral, se refleja el combate del alquimista contra la materia oscura de su ser, esa materia prima que debe ser depurada para revelar el oro oculto en el interior. Esta idea tiene un poderoso eco en la tradición hermética. La transformación comienza desde dentro, y la piedra externa es símbolo de esa transformación interna. Fulcanelli destaca que no todas las piedras valen para este trabajo. El mármol, por su pureza y resistencia, es el material ideal que representa la base sólida sobre la cual el espíritu debe apoyarse para no sucumbir. Así, la elección del material no es casual ni meramente estética, sino un reflejo consciente del proceso alquímico. La piedra es el cuerpo, el espíritu se revela a través del cincel. Los personajes implícitos en esta sección son los maestros canteros, escultores y arquitectos, guardianes de un saber ancestral, quienes, a través de sus manos, transmiten las claves del arte sagrado. Ellos trabajan en silencio, siguiendo las enseñanzas secretas que marcan el ritmo del trabajo y la forma del templo. Esta idea de que la escultura es un reflejo del trabajo interior recuerda a otras obras literarias donde el arte es vehículo de transformación espiritual, como en El alquimista de Paulo Coelho, donde el viaje externo se corresponde con una búsqueda interna profunda. Fulcanelli lo eleva al plano de la arquitectura sagrada, haciendo del templo un mapa simbólico de la transformación del alma. Cabe destacar que en algunas representaciones audiovisuales o documentales, este simbolismo profundo suele pasar desapercibido o quedar relegado a un mero detalle artístico, cuando en realidad es el corazón del mensaje que Fulcanelli propone. El lector atento descubre en cada piedra tallada un mensaje cifrado, un secreto que requiere paciencia y sensibilidad para ser comprendido. Finalmente, Fulcanelli concluye que el tallado del templo no es otra cosa que el trabajo diario, paciente y silencioso, del alquimista sobre sí mismo, y que la piedra tallada es, en última instancia, el cuerpo sagrado donde el espíritu encuentra su morada y su manifestación visible. En esta parte del libro, Fulcanelli profundiza en una idea fundamental que recorre toda la alquimia y la arquitectura sagrada. La edificación de una catedral no es solo una obra física, sino una representación viva y armoniosa del equilibrio entre las fuerzas materiales y espirituales, un reflejo palpable del delicado balance que el alquimista debe alcanzar en su propia transformación interior. El autor nos guía primero a contemplar la catedral como un cuerpo compuesto de opuestos, donde la solidez de la piedra se encuentra con la luz que atraviesa los vitrales. Este contraste material, la roca fría y pesada y el color luminoso que la atraviesa, simboliza ese eterno conflicto y, al mismo tiempo, la unión entre dos polos, la materia y el espíritu. En la piedra está la resistencia, en la luz la vida, juntos forman el templo que es a la vez cárcel y santuario. Fulcanelli expone que la edificación es, por tanto, la manifestación externa de un proceso interno, un espejo en el que el alquimista puede reconocer el justo equilibrio que debe reinar entre las fuerzas contrarias. La gravedad que atrae y la elevación que libera. Esta idea se traduce en cada arco, cada contrafuerte, en la manera en que la estructura desafía la gravedad mientras se sostiene firmemente en ella. Es un diálogo perpetuo entre lo visible y lo invisible, lo tangible y lo etéreo. El texto detalla cómo los arquitectos y maestros canteros, con plena conciencia de esta dualidad, diseñaron los templos para que fueran instrumentos vivientes de armonía cósmica, donde la piedra es el cuerpo y la luz el alma. Así, la catedral se convierte en un símbolo vivo del proceso alquímico de unión, del matrimonio místico entre el sol y la luna, el oro y la plata, que en lenguaje espiritual representa la integración del ser. Fulcanelli utiliza frases que enfatizan esta idea, como la edificación es la suma de fuerzas opuestas que luchan y cooperan para alcanzar la perfección. En esa lucha, el equilibrio no es estático sino dinámico, un movimiento constante que refleja la vida misma. Esto se evidencia en la meticulosa ingeniería de las catedrales góticas, donde la armonía estructural permite que enormes pesos se sostengan en aparente suspensión, reflejando así la tensión y el equilibrio espiritual en el alma del iniciado.
Los personajes centrales en esta sección son los maestros arquitectos y alquimistas anónimos que, con conocimiento esotérico, diseñaron y ejecutaron estas obras maestras. Ellos trabajaron con el secreto de la piedra filosofal no solo como metalurgia, sino como símbolo de la unión perfecta entre cuerpo y espíritu. Una reflexión que se desprende de este análisis es cómo este equilibrio de fuerzas no solo es arquitectónico, sino profundamente humano y espiritual, así como la piedra y la luz se necesitan para formar el templo. El hombre debe equilibrar su naturaleza material con su aspiración espiritual para alcanzar la verdadera sabiduría. Este concepto también resuena en otras tradiciones y obras literarias que exploran el equilibrio entre lo tangible y lo intangible, como en El paraíso perdido de Milton, donde la lucha entre lo divino y lo humano es constante, o en la filosofía oriental, que busca la armonía entre yin y yang. Fulcanelli, sin embargo, plasma esta idea en un contexto medieval y tangible, haciendo que el arte y la arquitectura se conviertan en un lenguaje espiritual para el iniciado. En cuanto a las representaciones visuales, muchos documentales y estudios sobre catedrales destacan la ingeniería gótica, pero pocas veces profundizan en esta simbología profunda del equilibrio. Fulcanelli propone que cada piedra, cada arco, cada vitral es parte de un ritual simbólico, una estructura viva que es mucho más que una simple construcción. Es un laboratorio espiritual donde la materia se sublima en espíritu. Para concluir, Fulcanelli afirma que la edificación de la catedral es el acto supremo de reconciliación entre lo efímero y lo eterno, un puente que conecta lo humano con lo divino. Y que comprender este equilibrio es fundamental para descifrar el verdadero misterio de las catedrales y la piedra filosofal. 6. El tiempo y la eternidad en las catedrales. Fulcanelli nos invita a mirar las catedrales góticas no solo como construcciones físicas ancladas en el pasado, sino como seres vivos que respiran en el presente y miran hacia la eternidad. Desde el primer momento deja claro que no se trata solo de piedra y argamasa, sino de un mensaje cifrado en el lenguaje del tiempo y de lo eterno. Las catedrales góticas, dice, son los únicos monumentos verdaderamente duraderos porque no son del tiempo, sino del espíritu. El autor desarrolla su visión comparando el paso del tiempo con un río que fluye sin cesar, mientras que la catedral, plantada como una montaña, resiste ese flujo. Esta imagen tan potente le sirve para explicar que, aunque fueron construidas por manos humanas en una época concreta, en plena Edad Media, su sentido profundo trasciende los siglos. Lo que el hombre hace por sí mismo muere con él, lo que hace en nombre del espíritu permanece. Aquí, Fulcanelli insinúa que las catedrales fueron erigidas no solo como templos para la fe, sino como laboratorios de eternidad, donde cada símbolo, cada proporción, cada piedra, refleja la permanencia del alma por encima de la decadencia del cuerpo. Es fascinante cómo, al hablar de las catedrales, Fulcanelli las describe como obras que no envejecen, se cubren de musgo, se erosionan, pero nunca pierden su esencia. En este punto, el autor parece hablarnos no solo de edificios, sino también del alma humana. Aquella que ha sido trabajada, purificada y elevada, tampoco se destruye con el tiempo, sino que se conserva en su forma más pura más allá de la materia. Uno de los ejemplos más evocadores que utiliza es el del reloj de piedra. En las fachadas góticas, ciertas esculturas representan el paso de las estaciones, el ciclo del sol, los signos del zodiaco. Estas figuras, talladas en plena piedra, son la expresión más palpable del tiempo detenido. La piedra no se mueve, pero en ella está grabado el movimiento del mundo. Esta frase revela cómo el arte gótico no niega el tiempo, sino que lo contiene, lo encierra dentro de formas eternas. Es, en cierta forma, una paradoja visual, representar lo que siempre cambia en algo que nunca cambia. Fulcanelli también plantea que el tiempo en la catedral no se mide con relojes, sino con símbolos. El caminante que entra en la nave principal de la catedral y recorre sus pasillos, desde la penumbra hasta la luz del altar mayor, está, sin saberlo, reproduciendo el camino del alma a través de los siglos. Desde la ignorancia hasta la iluminación. Cada paso es una edad del alma, y cada vitral, un destello de eternidad. Este aspecto simbólico de la arquitectura recuerda la forma en que muchas culturas antiguas veían los templos como réplicas del cosmos. En Egipto, por ejemplo, los templos eran mapas celestes. En Mesoamérica, las pirámides imitaban las montañas sagradas donde habitan los dioses. En el caso de las catedrales góticas, la verticalidad de sus torres, el ascenso de sus bóvedas, todo parece apuntar hacia el cielo, no solo físicamente, sino espiritualmente. Fulcanelli lo resume con una imagen poderosa: el alma de la catedral no se arrastra, asciende como llama. En este contexto, se comprende por qué para Fulcanelli la catedral gótica es una maquinaria del espíritu construida para sobrevivir al tiempo. Y no es solo porque haya durado siglos, sino porque cada visitante que entra en ella, incluso en el siglo XXI, sigue siendo tocado por la misma vibración profunda.
por la misma sensación de misterio y trascendencia que sintieron los hombres del medioevo. Es, por así decirlo, un mensaje en piedra enviado al futuro. Una reflexión importante que emerge en este punto es cómo hoy, en una época donde todo es efímero, digital, y diseñado para el consumo inmediato, las catedrales nos devuelven la noción de lo perdurable. Nos recuerdan que hay cosas que no se miden en minutos, sino en siglos. Que hay obras que se construyen no para ver resultados inmediatos, sino para durar más allá de una vida humana. Este contraste entre lo efímero y lo eterno es más actual que nunca. Fulcanelli cierra esta sección evocando que la catedral no pertenece a ninguna época porque las verdades que guarda son eternas. Todo en ella es símbolo y permanencia. Es el templo del tiempo abolido. Y al decir eso, no está hablando de arquitectura solamente, sino de una experiencia, la de mirar una piedra milenaria y sentir que, en ese instante, el tiempo se detiene. Fulcanelli, con su mirada profundamente simbólica y alquímica, se detiene aquí en uno de los aspectos más sublimes de la arquitectura gótica, la forma en que la luz, canalizada por el arte de las vidrieras y amplificada por la altura vertiginosa de las naves, transforma el espacio físico de la catedral en una experiencia espiritual viva. Esta sección es una invitación a contemplar cómo lo material, piedra, vidrio, estructura, se convierte en vehículo de lo inmaterial, lo eterno, lo sagrado, lo invisible. El autor comienza señalando que la luz, lejos de ser un simple recurso decorativo, es en realidad el alma de la catedral. La luz no penetra simplemente, es conducida, filtrada, transfigurada, afirma Fulcanelli, destacando que la intención de los maestros constructores no era solo iluminar, sino crear una atmósfera sacra que indujera al recogimiento y a la elevación interior. En ese sentido, la luz se vuelve una presencia viva, una especie de espíritu que se mueve entre las columnas y los arcos, que baña los altares y despierta la piedra. El vidrio, trabajado con una técnica que mezcla precisión artesanal y visión simbólica, no actúa aquí como un simple filtro cromático. Fulcanelli describe cómo las vidrieras policromadas se convierten en verdaderos manuscritos de luz. En ellas, escenas bíblicas, figuras alegóricas y símbolos alquímicos no solo cuentan historias, generan una atmósfera vibratoria que disuelve el tiempo. Como escribe el autor, los vitrales no ilustran, iluminan. Es decir, no están hechos para ser leídos como imágenes, sino para ser experimentados como emanaciones de sentido. Cuando la luz del sol atraviesa esos vitrales, el interior de la catedral se transforma en una suerte de espacio encantado. Fulcanelli señala que la piedra desaparece bajo el velo de colores, y el alma del visitante es elevada como en un sueño. Aquí, el templo deja de ser un lugar físico para convertirse en un umbral, una puerta entre el mundo y el más allá, entre el tiempo humano y la eternidad divina. Es imposible no sentir, al leer estas líneas, la potencia estética y espiritual de una catedral como Chartres o Amiens, donde los rayos teñidos de azul, rojo y oro se proyectan sobre los suelos como si el cielo hubiese descendido a la tierra. El juego de la luz y el vidrio está íntimamente unido a la verticalidad de las catedrales. Fulcanelli insiste en que la altura, tan característica del estilo gótico, no responde solo a criterios técnicos o estructurales. El hombre no levanta sus obras hacia el cielo si no es porque desea ascender con ellas. Con esta frase, queda claro que cada arco apuntado, cada columna esbelta, cada torre que desafía las nubes, es el eco de una aspiración interior, la del alma que busca elevarse por encima de su condición material. La arquitectura no es solo un cuerpo que se alza, es un gesto espiritual congelado en piedra. En esta parte del texto, Fulcanelli recurre a una imagen particularmente bella, compara la catedral con una colmena de luz, donde cada rayo solar, cada destello coloreado, cada sombra proyectada en los muros, es una abeja que zumba suavemente en el aire del espíritu. Esta comparación nos invita a imaginar la catedral como un organismo vivo, donde la luz no es estática, sino que vibra, se desplaza, respira con el día y duerme con la noche. La catedral gótica vive en la luz y por la luz, escribe. En este punto, no se puede evitar una reflexión sobre cómo la experiencia de estar dentro de una catedral, incluso en pleno siglo XXI, sigue provocando esa misma sensación de asombro. Como si el tiempo se suspendiera. No es raro que muchas personas, al entrar en Notre Dame, en Chartres o en León, se queden en silencio, no por respeto religioso, sino por una reacción visceral ante lo sublime. Esa es la magia que Fulcanelli nos quiere revelar, no es solo arquitectura, es una metafísica encarnada en piedra y cristal. Y hay algo más. En las vidrieras, no todo es color y armonía. Fulcanelli señala que también hay figuras de aspecto inquietante, demonios, bestias, castigos infernales. Este contraste, lejos de ser una contradicción, es parte del mensaje total. Porque la luz, para ser comprendida, debe nacer de la oscuridad.
La altura solo tiene sentido cuando se ha tocado el abismo. La catedral, en su conjunto, no niega la sombra, sino que la integra en una visión más amplia del espíritu. El alma no asciende si no ha conocido primero la noche, afirma el autor, recordándonos que el camino hacia la eternidad pasa por la aceptación de nuestra dualidad. Esta concepción resuena con las tradiciones de Oriente y Occidente. En el sufismo, por ejemplo, la luz es símbolo del conocimiento divino que penetra en el corazón del buscador. En el cristianismo místico, la luz interior guía el alma hacia Dios. En la alquimia, la luz del alma emerge solo después de atravesar las tinieblas de la materia. Y Fulcanelli, como buen alquimista, comprende que el arte gótico no está lejos de esta tradición, es su reflejo visible. Así concluye esta parte del capítulo, con una imagen que parece resumirlo todo. La catedral gótica es un libro abierto al sol, donde la luz escribe sobre la piedra las palabras eternas del espíritu. Y en ese lenguaje de colores, sombras y alturas, cada visitante puede, si está atento, leer algo sobre sí mismo. En esta última parte del capítulo dedicado al tiempo y la eternidad, Fulcanelli nos invita a levantar la mirada más allá del aspecto físico de las catedrales, para comprender lo más íntimo de su génesis. El espíritu que las hizo nacer. Porque detrás de cada piedra, detrás de cada vitral y de cada arco, lo que verdaderamente sostiene estas construcciones monumentales no es solo el ingenio arquitectónico, sino algo más invisible y eterno, la fe. Aquí, Fulcanelli nos habla de la construcción como un acto de fe. No simplemente como un proyecto técnico, ni siquiera como una obra de arte en el sentido habitual, sino como una especie de ofrenda elevada desde lo humano hacia lo divino. Edificar es orar en piedra, escribe, y con esa imagen resume toda la intención espiritual que palpita en el corazón de la arquitectura gótica. Para el autor, cada catedral no es solo una casa de Dios, sino un puente entre el cielo y la tierra, una estructura visible que encierra una vocación invisible, la de trascender. El acto de construir se presenta entonces como una manifestación de esperanza activa, no una simple espera pasiva de lo divino, sino una participación concreta del hombre en la obra de lo eterno. Fulcanelli destaca que levantar una catedral requería décadas, a veces siglos. Y, sin embargo, quienes iniciaban su construcción sabían que tal vez nunca verían su final. ¿Qué otro motivo podría sostener tal empresa, si no era la certeza íntima de que su labor tenía un valor que superaba su propia existencia? Los obreros no edificaban para ellos, sino para Dios y para el porvenir, escribe Fulcanelli, subrayando así la profunda humildad y entrega que implicaba cada golpe de cincel. Es importante detenernos aquí. En una época como la nuestra, donde muchas veces se prioriza lo inmediato, la utilidad o el beneficio personal, esta concepción del trabajo como acto de servicio trascendente nos interpela. ¿Cuánto de lo que hacemos hoy lo hacemos pensando en dejar una huella que sobreviva a nuestra vida? Las catedrales medievales nos hablan desde su piedra milenaria para recordarnos que construir también puede ser un acto de amor hacia lo que aún no existe. Fulcanelli vuelve entonces sobre la figura del alquimista, no como un personaje de laboratorio, sino como un trabajador espiritual. Y compara su obra interior con la del cantero medieval. Así como el alquimista transforma el plomo en oro, no solo en sentido literal, sino simbólico, transmutando lo bajo en lo alto, lo humano en divino, del mismo modo los constructores medievales, con fe y dedicación, transformaban la materia bruta en templo. La obra material sirve de envoltura a la obra espiritual, señala, remarcando que en cada piedra tallada se inscribía, en silencio, una aspiración del alma. Y es que la catedral no nace desde una intención meramente estética ni funcional. Nace de un deseo profundo de unión con lo absoluto. Y esta unión, según Fulcanelli, no se logra de forma pasiva, sino trabajando. Construir, entonces, es también orar. Es meditar con el cuerpo. Es grabar en la materia los signos de una esperanza que trasciende el tiempo. Toda piedra colocada lleva la firma de una plegaria, dice en un pasaje especialmente emotivo. Este es el punto culminante del capítulo. Cuando uno comprende que una catedral no es solo un lugar que se visita, sino un testimonio vivo de una espiritualidad concreta. Un testimonio construido, no por santos o profetas, sino por hombres y mujeres comunes, que pusieron su saber, su arte, su cuerpo y su tiempo al servicio de algo que lo superaba. Y esa es, quizás, la enseñanza más fuerte de esta sección, que lo divino no está separado de lo humano, sino que se construye a través de él. Como reflexión final, Fulcanelli nos deja una imagen poderosa, la del edificio que, aún inacabado, ya contiene la eternidad. Porque no es la perfección de la obra lo que la hace sagrada, sino la intención con que fue concebida y ejecutada. La eternidad se siembra, no se impone, dice, cerrando el capítulo con una verdad simple y luminosa. Con esta conclusión,
El capítulo no solo honra la grandeza arquitectónica de las catedrales góticas, sino que también ilumina la grandeza silenciosa del alma humana cuando decide trabajar, crear y amar más allá de sí misma. En el cierre de este profundo capítulo dedicado al tiempo y la eternidad, Fulcanelli nos lleva a contemplar lo que quizás sea la dimensión más conmovedora y universal de las catedrales, su condición de legado. Su papel como mensaje dirigido al porvenir. La piedra no solo sostiene el peso de la arquitectura, sino también el peso del testimonio humano, grabado y transmitido a través de los siglos. A diferencia de otras construcciones que envejecen con los años o se borran con el paso de las modas, la catedral gótica permanece. No por azar ni por accidente, sino porque fue concebida con esa intención, perdurar. Fulcanelli señala que estas construcciones no fueron erigidas para el presente, sino para hablar a los siglos venideros, afirmando así que cada detalle fue pensado como una carta abierta al futuro. El simbolismo, el arte, la geometría, el lenguaje oculto en cada escultura, en cada fachada y cada rincón, no son simples adornos, sino claves cuidadosamente dispuestas. Las piedras hablan, dice el autor, y esa afirmación no es meramente poética. Para Fulcanelli, las catedrales son libros de piedra, dirigidos a aquellos que, siglos después, estén dispuestos a escuchar. Y es que, en sus palabras, el sabio es aquel que sabe leer en la materia lo que el espíritu ha inscrito. Este acto de dejar un mensaje al porvenir no nace del ego ni del orgullo. No hay en ello una voluntad de fama, sino una responsabilidad espiritual. Los maestros constructores sabían que no verían jamás la culminación de sus obras, y sin embargo trabajaban con una entrega que solo puede comprenderse desde la fe en que algún día alguien entendería. Toda la arquitectura gótica es un testimonio lanzado a la eternidad, nos dice Fulcanelli, y esta idea transforma nuestra percepción de estos edificios, ya no como museos o ruinas admirables, sino como puertas abiertas hacia el conocimiento profundo del alma humana. Y aquí surge una de las reflexiones más intensas de todo el capítulo, la pregunta sobre quién será capaz de recibir este mensaje. Porque si las catedrales hablan, ¿quién escucha? Fulcanelli nos invita a considerar que este legado no es solo para especialistas, ni para los iniciados en la alquimia, sino para cualquier ser humano que mire con atención y sensibilidad. Basta el alma despierta para que el mensaje se revele, nos dice, dejando en claro que el conocimiento espiritual no se limita a los libros o a las fórmulas, sino que también se revela en la contemplación, en el asombro y en la intuición profunda. Esta parte del texto también puede leerse como un llamado ético. En tiempos donde lo efímero parece reinar y donde la herencia cultural corre el riesgo de ser olvidada o banalizada, Fulcanelli alza la voz para recordarnos que el pasado no está muerto. Vive en la piedra, espera ser leído, espera que lo comprendamos y lo hagamos nuestro. Y más aún, espera que también nosotros dejemos un legado digno para los que vendrán. Una imagen poderosa atraviesa estas últimas líneas, la de la catedral como arca del conocimiento, como un testamento espiritual que ha resistido guerras, incendios, revoluciones, indiferencias, y aún así permanece en pie, con sus símbolos intactos. Las piedras callan, pero no mienten, dice Fulcanelli, en una frase breve y honda que condensa el corazón de esta reflexión. Y así, con una serenidad casi solemne, el capítulo se despide del lector, o más bien lo deja frente a una elección, mirar y pasar, o mirar y comprender. Porque el mensaje está ahí, en la piedra, esperando, como siempre ha hecho, a que un alma del porvenir lo escuche y lo traduzca con reverencia. 7. La sabiduría oculta y la transmisión del conocimiento. En esta parte del capítulo, Fulcanelli nos lleva al corazón del propósito oculto que anima a las catedrales góticas, la protección y transmisión del conocimiento alquímico. Pero no como un simple capricho decorativo, ni como una alegoría literaria, sino como un acto consciente y deliberado de los sabios de la Edad Media, quienes supieron que el saber verdadero, ese que toca las fibras del alma y revela los misterios del universo, debía ser escondido a simple vista. Los maestros constructores, hombres silenciosos y sabios, entendieron que la palabra hablada o escrita podía ser quemada, censurada, perseguida. Por eso recurrieron a un lenguaje que no puede ser destruido tan fácilmente, el símbolo tallado en la piedra. Así, cada catedral se transformó en un gran libro abierto, pero uno que solo podía ser leído por los iniciados. Fulcanelli lo expresa con claridad al decir que las catedrales son libros de piedra donde cada figura, cada relieve, cada monstruo o escena fantástica tiene una razón de ser más allá de lo estético. El saber alquímico, ligado a la transmutación no solo de metales, sino del propio ser humano, se encontraba bajo amenaza constante durante siglos. Por eso fue necesario ocultarlo con inteligencia, camuflado en formas religiosas aceptadas, pero que en realidad escondían significados muy distintos. Así, en un capitel o una gárgola, podía residir una fórmula, una advertencia o una revelación espiritual.
Los templos fueron construidos para asegurar la transmisión de los símbolos herméticos, señala Fulcanelli, dejando entrever que esos templos cumplían una doble función, la pública y visible, y la secreta, destinada solo a quienes sabían ver. Aquí es donde el autor subraya algo crucial: no cualquiera puede descifrar ese mensaje. No basta con mirar las piedras o admirar su belleza. Hace falta una preparación interior, una sensibilidad que permita conectar lo simbólico con lo espiritual. Fulcanelli habla de los hermetistas dignos, aquellos que, dotados de intuición y disciplina, pueden leer allí donde otros solo ven decoración. Para ellos, la catedral no es solo un edificio, sino un maestro silencioso, un guardián de verdades que se revelan en capas. Esta transmisión simbólica no fue un acto de vanidad, sino una necesidad vital en tiempos de persecución. En épocas en que la herejía era castigada con la hoguera, no había otra forma de preservar el conocimiento que esconderlo a la vista. Así, lo que parecía un acto de fe o una escena piadosa podía contener los principios de la gran obra alquímica o el mapa hacia la piedra filosofal. El símbolo era el refugio de la sabiduría. Hay en esta visión una lección poderosa: lo esencial a menudo no se muestra con palabras directas, sino que se insinúa, se codifica, se deja como semilla para que otros lo descubran. La arquitectura se convierte en un lenguaje silencioso pero profundo, donde el mensaje viaja a través de los siglos sin ser alterado. Fulcanelli lo sintetiza en una frase brillante: el espíritu emerge y la letra muere. Es decir, lo verdaderamente valioso no está en lo literal, sino en lo que se esconde detrás. Y esa sabiduría no fue creada para una sola generación. Los constructores sabían que su obra debía perdurar, hablarle al futuro, mantener viva la chispa del conocimiento incluso cuando el mundo se volviera oscuro. Por eso los símbolos fueron grabados con tanto cuidado y exactitud. No eran adornos, eran llaves. Esta sección nos recuerda que no todo lo importante se grita. A veces, lo más profundo se susurra desde las piedras, esperando que alguien, algún día, escuche. Cuando uno observa la inmensidad y precisión de una catedral gótica, es fácil dejarse llevar por la belleza de sus formas, la altura de sus bóvedas o el fulgor multicolor de sus vitrales. Pero Fulcanelli nos invita a mirar más allá. A ver no solo el arte, sino la intención oculta detrás del arte, y con ello, reconocer a quienes hicieron posible esta manifestación sagrada de sabiduría, los maestros constructores. Estos hombres, que trabajaban con discreción y cuya identidad en muchos casos se ha perdido en el anonimato del tiempo, eran mucho más que simples albañiles o arquitectos. Fulcanelli los presenta como auténticos alquimistas, herederos de una tradición secreta y profunda, portadores de un conocimiento que iba más allá de la técnica de la piedra. Ellos sabían que cada columna, cada arco, cada criatura esculpida tenía una razón simbólica, un lugar preciso en un lenguaje que hablaba a la eternidad. El arte gótico es el arte hermético por excelencia, escribe Fulcanelli con convicción. Y es que estos constructores no edificaban solamente con herramientas materiales, sino con una visión espiritual. Su misión era doble: dar forma física a lo sagrado y proteger un saber ancestral de los ojos del profano. Por eso se les confió la gran tarea de ocultar en sus obras el mensaje alquímico, envuelto en símbolos para que solo quienes tuvieran el corazón dispuesto y el espíritu agudo pudieran descifrarlo. Y no estaban solos. Junto a ellos estaban los alquimistas, muchas veces eran los mismos, quienes no solo trabajaban en sus laboratorios, sino que también colaboraban en el diseño simbólico de las catedrales. En ese sentido, el edificio se convertía en una prolongación del laboratorio alquímico, pero a escala monumental. Una piedra colocada con intención, un relieve oculto en la penumbra, una figura grotesca en lo alto de una cornisa, todo tenía un propósito. Nada estaba allí por casualidad. Fulcanelli lo deja claro: el edificio se convierte en el receptáculo del misterio, el guardián de la verdad. Pero ese misterio no podía quedar a la deriva. Por eso existían también los guardianes del saber, aquellos encargados de transmitir el conocimiento de generación en generación, mediante símbolos, emblemas, alegorías. Hombres que hablaban en claves, que enseñaban con metáforas, y que preferían el silencio antes que la traición del secreto. A menudo eran iniciados que formaban parte de hermandades discretas, donde el aprendizaje era gradual y riguroso. Estos guardianes sabían que el poder de la alquimia no podía caer en manos inadecuadas. Por eso, la enseñanza no se daba como dogma, sino como proceso de transformación interior. El aprendiz debía demostrar su temple, su intuición, su paciencia. Solo así podía recibir las claves para comprender lo que estaba escrito, no en libros, sino en los muros de piedra. Aquí surge una reflexión profunda. En un mundo que valora lo inmediato, lo visible y lo cuantificable, estos sabios construyeron con fe en lo invisible, en lo eterno, en lo simbólico. Su labor era un acto de esperanza hacia el futuro.
Sabían que su mensaje podía dormir siglos antes de ser leído, pero lo dejaban tallado en piedra, como quien lanza una botella al mar del tiempo. Y sin embargo, no reclamaban gloria. Permanecían en las sombras, lejos del reconocimiento mundano. Su obra hablaba por ellos. Su legado no estaba en sus nombres, sino en los arcos que desafían la gravedad, en las luces que atraviesan vitrales como revelaciones divinas, y en las figuras enigmáticas que siguen interrogando a quienes se atreven a mirar con atención. Fulcanelli rinde aquí un homenaje silencioso a estos hombres. Porque gracias a ellos, el saber no fue destruido. Fue protegido. Fue sembrado. Fue transformado en arquitectura viviente. La piedra se volvió palabra. Y esa palabra aún nos habla, si sabemos escuchar. En esta parte del texto, Fulcanelli nos lleva a mirar con mayor profundidad la raíz de todo lo que hasta aquí ha venido describiendo. Ya no se trata solamente de observar el símbolo tallado en la piedra, ni de admirar la precisión de los vitrales o la altura de las bóvedas. Ahora nos invita a preguntarnos de dónde viene todo ese conocimiento, qué corriente de pensamiento ha nutrido y sostenido en secreto la sabiduría que duerme en las catedrales góticas. La respuesta, como un hilo invisible que une los siglos, nos conduce al hermetismo antiguo. Fulcanelli plantea que el esoterismo medieval no nació de la nada. No fue una invención improvisada de los hombres del medievo, sino más bien una continuidad, oculta pero viva, de enseñanzas mucho más antiguas, que se remontan a las civilizaciones egipcias, grecorromanas y orientales. Estas enseñanzas, conocidas como herméticas, deben su nombre a una figura enigmática, Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, símbolo de sabiduría y conocimiento divino. Todo lo que está abajo es como lo que está arriba, se lee en el principio hermético fundamental. Esa idea, profundamente espiritual, vértebra todo el pensamiento esotérico medieval, el microcosmos y el macrocosmos reflejándose entre sí, el hombre como espejo del universo, la materia como imagen del espíritu. Y este principio, aunque parezca abstracto, se materializa en cada piedra, en cada forma arquitectónica, en cada escultura colocada con intención dentro de las catedrales góticas. Los sabios del medievo, que Fulcanelli llama los verdaderos iniciados, no hacían sino traducir ese legado antiguo al lenguaje de su tiempo. Su propósito no era tanto preservar como revivir. Tomaban las doctrinas herméticas y las integraban en la simbología cristiana, en los rituales, en el arte y, sobre todo, en la arquitectura. De ahí que muchos de los mensajes ocultos en las catedrales puedan parecer, al ojo desprevenido, simplemente decorativos o religiosos. Pero bajo esa apariencia, Fulcanelli nos señala, se esconde una verdad mucho más antigua, mucho más profunda. Es aquí donde se vuelve fascinante la conexión que el autor traza entre el pasado lejano y el medievo. Por ejemplo, los alquimistas medievales no eran simples experimentadores de laboratorio, sino herederos del pensamiento egipcio. Veían en la alquimia un camino de transformación espiritual que coincidía con los misterios iniciáticos de antaño. La gran obra no se hace con fuego solamente, sino con luz, dice Fulcanelli, y esa luz no es otra cosa que el conocimiento interior, el despertar de una conciencia superior que permite al hombre ver más allá de las apariencias. La arquitectura, entonces, no era un oficio técnico, sino una prolongación del arte hermético. Las proporciones, los elementos, las formas, todo respondía a un orden secreto, derivado de aquella antigua sabiduría. Por eso, quienes participaron en la construcción de las catedrales fueron, en su mayoría, iniciados. No simplemente obreros, sino transmisores silenciosos de una filosofía viva, camuflada entre columnas y gárgolas, entre arcos y símbolos. Este puente entre lo antiguo y lo medieval, entre Egipto y Europa, entre Hermes y Cristo, no era contradictorio, sino complementario. Fulcanelli no ve separación entre ciencia y fe, entre paganismo y cristianismo. Todo forma parte de una unidad perdida, una sabiduría total que los antiguos poseían y que los sabios medievales intentaron rescatar, adaptándola a su época sin profanarla. Y aquí surge una reflexión poderosa: si la verdad es eterna, entonces no importa la forma que adopte, una tablilla, un papiro, una vidriera o una estatua de piedra, siempre hablará a quien tenga el oído del alma abierto. La transmisión del conocimiento esotérico, según Fulcanelli, no busca convencer, sino despertar. Por eso no se impone, sino que se sugiere, se insinúa, se oculta a plena vista, para que el buscador lo descubra por sí mismo. Al cerrar esta parte, queda la sensación de que toda la historia del saber humano es una cadena de manos invisibles, que han ido pasando la antorcha de la sabiduría de civilización en civilización, de siglo en siglo, de símbolo en símbolo. Fulcanelli nos revela que las catedrales no son solo templos de piedra, sino también templos de memoria, lugares donde el pasado no ha muerto, sino que sigue hablando a quienes saben mirar. Al llegar a esta parte final del capítulo,
Fulcanelli se dirige directamente al lector, no solo para concluir, sino para lanzar una llamada profunda y personal. Nos invita a trascender la mirada superficial, esa que observa sin ver, y a despertar una percepción más aguda y consciente, capaz de leer los mensajes ocultos que la historia, la naturaleza y la arquitectura nos ofrecen todos los días. El verdadero conocimiento, nos dice, no está reservado para los eruditos ni para los iniciados, reside en la capacidad de descubrir lo invisible en lo visible, de entender el silencio que habla. El autor nos recuerda que el símbolo y el misterio no son algo remoto o inaccesible, sino que están presentes en lo cotidiano, en cada piedra, en cada sombra, en cada juego de luces y sombras que la realidad proyecta. La catedral misma, con su piedra tallada, sus arcos y sus vitrales, se convierte en un espejo del alma humana, un mapa para quienes se animen a adentrarse en sus secretos. Cada línea, cada figura es un lenguaje cifrado que aguarda ser descifrado, afirma Fulcanelli, señalando que el conocimiento no se impone, sino que se ofrece como un desafío amoroso a quien busca con paciencia y humildad. Esta invitación no es un mero acto intelectual. Fulcanelli lo plantea casi como un rito, un paso iniciático que el lector debe dar, dejar atrás la comodidad de lo obvio y sumergirse en una exploración interior y exterior simultánea. Observar sin comprender es vivir a medias, escribe con tono casi poético, y subraya que la experiencia estética y espiritual se fusionan en ese acto de mirar más allá. Los maestros constructores, los alquimistas y los guardianes de esta sabiduría son también figuras que, aunque invisibles en la historia oficial, nos instan a no olvidar que el conocimiento es un legado vivo que no muere. No hay piedra sin espíritu ni símbolo sin alma, nos susurra el texto, como para que entendamos que el mundo material está imbuido de una energía que puede ser percibida solo con la mirada correcta. Fulcanelli concluye este tramo con una reflexión que parece un consejo eterno. La verdad está siempre ahí, escondida detrás de lo banal, esperando a que alguien con ojos despiertos la descubra. No es necesario ir lejos, sino mirar con profundidad, dice, y en esa frase se condensa toda la filosofía del libro. La alquimia no es solo transformar metales, sino transformar la percepción y, con ella, la vida misma. En esta parte final, se siente también una llamada a la esperanza y a la fe en la capacidad humana de acceder a la sabiduría oculta, de conectar con una tradición que ha resistido el paso del tiempo y las persecuciones. Es un acto de amor hacia el pasado y hacia el futuro, pues el verdadero legado de las catedrales no es solo su belleza, sino la invitación constante a despertar la mirada y hacer de cada día un descubrimiento. Si bien no se han hecho adaptaciones audiovisuales directas de esta reflexión final, el espíritu de esta invitación ha inspirado muchas obras que exploran el simbolismo y el misterio en la vida cotidiana, subrayando esa búsqueda interior que Fulcanelli sugiere. Su mensaje sigue siendo vigente: en lo ordinario, lo extraordinario aguarda. El misterio de las catedrales, atribuido a Fulcanelli, es una obra que, desde su publicación a comienzos del siglo XX, ha capturado la imaginación de alquimistas, esotéricos y estudiosos del simbolismo con una mezcla de misterio y erudición casi única. Más allá de ser un simple tratado sobre arquitectura gótica o alquimia, este libro se presenta como un puente entre mundos aparentemente distantes: el arte, la espiritualidad, la ciencia oculta y la historia. Su enfoque es profundamente simbólico y hermético, revelando cómo las grandes catedrales europeas no son solo monumentos religiosos, sino verdaderos códices en piedra que contienen enseñanzas alquímicas y filosóficas cifradas para proteger un conocimiento ancestral. Esta visión conecta con la tradición hermética clásica, particularmente con textos como el Corpus Hermeticum, que propone una sabiduría oculta capaz de trascender la materia y el tiempo. Sin embargo, Fulcanelli no se queda en la mera repetición de estas ideas, las plasma en la piedra y en el arte, dotándolas de una vida nueva y tangible. En este sentido, su obra dialoga con la corriente esotérica europea de finales del siglo XIX y comienzos del XX, que buscaba rescatar las raíces místicas de la cultura occidental frente al avance de la modernidad y la ciencia positivista. A nivel teórico, el misterio de las catedrales puede contrastarse con la visión más racionalista y crítica de la historia del arte y la arquitectura, que interpretan las catedrales como producto de contextos sociopolíticos, religiosos y técnicos. Autores como Émile Malle o incluso historiadores modernos tienden a ver el arte gótico como expresión de poder e identidad cultural más que como un mensaje esotérico codificado. Aquí surge la tensión más interesante. Mientras la crítica académica puede desacreditar la idea de un lenguaje oculto, el legado de Fulcanelli invita a no limitar la interpretación a lo evidente, sino a considerar la dimensión espiritual y simbólica como parte integral de la experiencia humana. En cuanto a su contexto histórico, el libro apareció en una Europa convulsionada por la rápida industrialización, las guerras y un escepticismo creciente hacia la religión institucionalizada. En este ambiente,
Fulcanelli ofrecía una mirada que mezclaba nostalgia por una sabiduría perdida y la esperanza de una renovación espiritual a través del conocimiento oculto. La aceptación pública, aunque restringida a círculos especializados, fue intensa. El libro se convirtió en un referente para movimientos esotéricos y de alquimia moderna, siendo fuente de inspiración para artistas, ocultistas y pensadores que buscaban una conexión entre ciencia y misticismo. Sin embargo, la crítica literaria tradicional mostró reservas. El lenguaje críptico y la ausencia de referencias verificables despertaron desconfianza y acusaciones de fantasía o pseudociencia. El misterio que rodea la identidad real de Fulcanelli y la escasa documentación contribuyen a esta ambigüedad, que para algunos refuerza el aura mística y para otros disminuye la fiabilidad académica de la obra. Desde la óptica contemporánea, la obra sigue despertando fascinación porque aborda temas universales, la búsqueda del sentido, el misterio de la creación, y la lucha entre lo visible y lo invisible. Su invitación a despertar la mirada crítica y espiritual resuena en una sociedad que, aunque tecnológica, sigue hambrienta de trascendencia. Además, el misterio de las catedrales puede entenderse como un precursor de las corrientes interdisciplinarias que hoy buscan integrar arte, ciencia y espiritualidad en un diálogo profundo. En síntesis, el libro es un monumento literario y filosófico que desafía las categorías convencionales. No es solo un tratado de alquimia o arquitectura, sino una obra que, mediante símbolos y metáforas, plantea preguntas sobre el conocimiento y la existencia humana. Su permanencia y relevancia evidencian que, en el fondo, la humanidad siempre busca descifrar la piedra, no solo la literal, sino la piedra interior que nos invita a transformar nuestra percepción y nuestra vida. El misterio de las catedrales ha inspirado a arquitectos, alquimistas y esoteristas. Su influencia se siente en la búsqueda de sentido más allá de lo visible, en la curiosidad por descubrir qué se oculta en lo cotidiano. Pero Fulcanelli no nos da respuestas fáciles. Nos invita a mirar con otros ojos, a cuestionar y a buscar el misterio en lo aparentemente tangible. Las catedrales son monumentos de fe, pero también son guardianes de un conocimiento olvidado. Fulcanelli nos desafía a no conformarnos con lo que vemos, sino a buscar el alma oculta en la piedra. ¿Crees que los edificios antiguos esconden secretos más allá de lo evidente? ¿Has sentido alguna vez que una catedral te hablaba en silencio? Déjamelo en los comentarios. Suscríbete para descubrir más misterios y secretos ocultos en la historia. Y comparte este video si te fascinan los enigmas antiguos.